Hola, bienvenidos a la segunda lección de Bibliología Cero. Estamos haciendo una introducción general, un panorama bíblico para acercarnos a la escritura de manera total. Decíamos en la primera lección que la Biblia es un libro que ha afectado a las culturas, a la cultura occidental, pero no solamente a esta, sino a la cultura universal. Vishal Mangalwadi, un autor indio que me encanta, él escribió un libro que te recomiendo que se llama El libro que dio forma al mundo. De este libro estamos hablando, de la Biblia. Y lo primero que encontramos cuando vemos o nos acercamos a la Escritura es que es un libro de narrativas. Por eso esta lección se titula Las narrativas, aquí está, las narrativas del Antiguo Testamento. ¿Por qué las narrativas? Porque es un libro lleno de historias. Decíamos en la primera lección que no es un manual de instrucciones solamente. Tenemos una idea equivocada acerca de lo que es la Biblia, porque sobre todo es un libro de historias. Nos cuenta las historias de un pueblo, del pueblo de Israel, pero no solamente esta historia, porque cuando te acercas al libro del Génesis, que significa comienzo, principio, nos damos cuenta de que aquí nos cuenta el principio de todo, de la cosmología, nos cuenta la historia de Adán y Eva, nos cuenta la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, que dan comienzo al pueblo de Israel, la historia de José, y luego pasamos al segundo libro de la Torá, que es el Éxodo, y ocurre 400 años después, nos cuenta la historia de la liberación del pueblo de Israel. Un montón de narrativas que dieron forma a la cultura hebrea, que escribió la Torá. La Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, donde están Génesis, Éxodo, pero también Levítico, Números y Deuteronomio, no son solamente una serie de normas, pero sí hay normas, sí hay leyes, pero están basadas en las narrativas. Por ejemplo, en Deuteronomio dice que debemos cuidar de los últimos, de las viudas, de los huérfanos y de los inmigrantes. ¿Por qué? La razón es una razón narrativa. Le dice al pueblo hebreo, porque vosotros fuisteis inmigrantes, fuisteis esclavos en Egipto. Por eso tenéis que cuidar de los más débiles, de los más desfavorecidos. Así que vemos que en la Escritura la ley está basada en historias, porque el que cuenta la mejor historia, bueno, es el que se lleva la cultura al bolsillo. Así que no debemos simplemente imponer leyes, aprendemos de esto, sino contar una buena historia, ser inspirador. Y vemos que la historia del pueblo de Israel avanza a lo largo de la Escritura, pero anclada en personajes concretos, como si fuera un buen guión de película. Nos encontramos historias iniciales, como hemos dicho Adán y Eva, pero la de Caín y Abel, la de Abraham, la de José, que es increíble, ¿no? Como vendido por sus esclavos, luego termina trabajando para un egipcio y luego termina siendo el segundo del imperio egipcio, y cómo eso ayuda a salvar a sus hermanos, ¿no? Entonces todo esto hace que la historia avance. Luego Moisés, rescatado de las aguas, que libera al pueblo, los saca de Egipto, luego para entrar en la tierra prometida nos encontramos con Josué, luego el libro de los jueces, en fin, toda una narrativa de personaje tras personaje que va haciendo avanzar la historia a través de toda la Tanaj, todo el Antiguo Testamento. Ahora, para interpretar bien la Escritura, teniendo en cuenta todas estas historias, hay algo muy importante y que he dejado aquí anotado, y es que estas historias son descriptivas, no prescriptivas. A veces la gente lee la Biblia y dice, mira, este personaje hizo esto, así que yo debo hacer eso. Este personaje era un personaje que seguía a Dios, así que si este personaje lo hacía así, por lo tanto, yo también lo tengo que hacer así. Y no, este libro es un libro no solamente inspirador e inspirado por Dios, sino que también es humano, y cuenta la realidad humana tal como es, con todas sus contradicciones, todos sus errores, sus pecados, sus preguntas, sus dudas, y también, refleja la cultura del momento, el conocimiento científico que tenían en el momento. Así que toda esta amalgama de conocimientos y de historias están aquí no para que hagamos lo que dicen, sino también para que observemos la condición humana. Así que este punto es importante. La Escritura no es prescriptiva, aunque contiene mandamientos, no toda es prescriptiva, sino que es descriptiva. Ahora, lo interesante de esta historia, de la Biblia, es que se da la perspectiva no solamente humana,
sino también hay un punto de vista, aquí he puesto, divino. Nos cuenta la historia como es en realidad. Y hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, en las Crónicas de los Reyes. Cuando tú lees las Crónicas de los Reyes aquí en España, pues siempre, como están escritos del lado vencedor, pues dejan siempre al rey pues como el mejor. En la Escritura no ocurre así. En la Escritura aparecen las luces y las sombras de reyes como David, por ejemplo, o Salomón, que fue el rey más grande que jamás tuvieron, pero la Biblia no deja de señalar sus errores, sus sombras y sus fracasos, el punto de vista humano, pero también divino. Y a veces, en el correr del tiempo, cuando algo no salía bien, la explicación que se daba era una explicación teológica. Y esto es algo muy importante. La Biblia no es un libro científico, la Biblia no es un libro solamente histórico. La Biblia está escrita con una intención teológica, para presentarnos a Dios en la historia, a Dios en la vida de las personas. Y bueno, es importante que tengamos este punto claro, y definitivamente las historias que nos presentan, estas narrativas de las que está llena el Antiguo Testamento, son, sobre todo, inspiradoras. Son inspiradoras. De esto se trata, de inspirarnos y de poder sentir empatía por los personajes, ponernos en su lugar y aprender, no de sus aciertos solamente, sino también de sus fracasos. Vemos en estas narrativas distintos tipos de narrativas. No es lo mismo contar la historia del pueblo o lo que aparece en Reyes o en Crónicas, que a veces es como muy institucional. También hay historias de amor, hay historias de guerras, hay traiciones, hay, de todo tipo, hay historias de todo tipo de narrativas, y también cada una de estas narrativas tiene una manera de ser interpretada. Por el tiempo no voy a concretarlo, pero tengamos esto en cuenta. Algo muy interesante de estas narrativas es que vemos patrones, aquí lo voy a... Patrones que se repiten. Por ejemplo, en el libro de los jueces vemos que hay un patrón donde el Señor levanta un juez o un héroe, porque el pueblo está siendo esclavizado o está siendo oprimido, y entonces el pueblo clama a Dios, Dios responde levantando un héroe, el héroe rescata al pueblo, y entonces luego el pueblo se olvida de Dios y del héroe que envió y vuelve a hacer las cosas mal, y entonces clama a Dios y entonces aparece un héroe, y así pues vemos cómo estos patrones pues van repitiéndose. Voy a hacer aquí un poquito de caos, se van repitiendo, y no solamente en jueces, sino en todo el Antiguo Testamento. La narrativa es de un pueblo que se olvida de Dios, pero Dios se acuerda del pueblo. El pueblo vuelve a recuperar el ánimo, el entusiasmo, pero pronto se vuelve a olvidar y se aleja de Dios, pero Dios vuelve a acercarse. Vez tras vez la narrativa del Antiguo Testamento avanza en este sentido. Cuando construyen, por ejemplo, el templo de Salomón, es fantástico, pero pronto se olvidan, el templo termina siendo destruido, la gente deportada a Babilonia, pero Dios vuelve a recuperar el pueblo, vuelven a construir el templo, y al final la narrativa termina con una vuelta a Israel, una vuelta a reconstruir los muros, por ejemplo en el libro de Nehemías, a reconstruir el templo. Y esa es un poco la tónica de las narrativas del Antiguo Testamento, que serán importantes porque irán avanzando para llevarnos desde nuestra perspectiva al acontecimiento Jesucristo, que es la historia definitiva hacia donde el guión apuntaba, porque aunque todos nos habíamos olvidado de Dios, Dios vuelve a buscarnos para encontrarse con nosotros en la persona de Jesús.